Telefónico. Estamos a pocas horas de que las gestiones que comenzaron el año pasado cumplan su primer año de este mandato. En nuestro municipio va a ser el próximo 9, como les decía, porque habían asumido el 9, lo propio pasará en la provincia, pero fundamentalmente vamos a hablar ahora de este año y de cómo está en el presente el gobierno de Javier Milei, el presidente de la nación, con crisis en algunos sectores, pero también con una imagen que parece mantenerse y crecer por momentos. Eso lo vamos a analizar con quien ya tenemos en línea, integrante de la consultora Ansuban Córdoba. Le agradecemos que esté con nosotros para poder charlar, es Facundo Londero. Facundo, ¿cómo estás? Gaby Ventura, desde Radio Universidad te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes, siempre con predisposición allí desde Suban Córdoba. Bueno, recibimos este fin de semana, como siempre, el domingo de datos y nos quedamos ahí pensando un poco. A priori, si tuviéramos que trasladarle a nuestra audiencia un análisis en algunas líneas, ¿qué deja en la imagen o este resumen de cara al primer año de gestión del presidente Javier Milei? Bueno, tuvimos un año muy vertiginoso, de muchos cambios, muchas transformaciones en la Argentina. La gestión de Javier Milei venía con su nivel de aprobación de gestión en caída, a principios de octubre, con principalmente el tema de jubilados y de universitarios, pero en los últimos 2 meses y medio ha recuperado cierta confianza y esperanza de la población, y que lo deja de cara principalmente a ver cómo cumplimenta estas expectativas a la población, ya que actualmente tiene 47% de aprobación y 52% de desaprobación la gestión de Javier Milei, pero también hay que tener en cuenta que hay que ver qué sucede el año que viene, cómo se cumplimentan, digamos, las expectativas económicas, ya que gran parte de la sociedad, o la parte de la sociedad que aprueba su gestión, 15-20% de estos 47%, están muy pendientes de los cumplimientos de su actividad económica y principalmente también cómo se resuelvan algunos problemas de la microeconomía, y que esto puede generar un avance o un retroceso de su gestión, como estuvimos viendo en los meses anteriores. Pero bueno, eso ahora tiene un oasis y un espaldarazo por parte de la sociedad para ver cómo pasa el verano la gestión. Lo decías, ¿no? Sobre lo fluctuante. ¿A qué puede responder, más allá de estas cuestiones que marcás, esa fluctuación de la imagen del presidente? ¿Y qué podemos decir si lo comparamos con los primeros años de otros presidentes? Bien, las fluctuaciones principalmente se tornan, y en esta mejora se da efectivamente por una baja en los números de inflación que se demuestran, y además de un cuidado más mediático que tuvo en las últimas semanas el presidente, comparado con los ataques brutales hacia estudiantes, hacia el movimiento estudiantil, los jubilados y también la oposición y periodistas, que tuvo julio y agosto. Y también, por otro lado, una oposición que está muy tranquila, se podría decir, y muy heterogénea y muy dispersa, para generar un frente de acción político contra el gobierno de la gestión. Esos 3 puntos son claves, además de una que genera, digamos, esta baja de inflación, una esperanza en virtud a lo que se viene. Esos serían los puntos más claves a reducir, pero creemos que en el verano va a ser muy comprometedor, y ver cuáles son las acciones que genera la gestión nacional, principalmente con un sector del turismo que no está en su mejor momento, y luego con la reactivación de la economía en marzo, a ver qué sucede en esta famosa curva en B que tanto está vendiendo el gobierno nacional, si realmente genera una expectativa y mejora para todos, o solamente por unos sectores, y qué pasa principalmente con los sectores que más han caído en estos últimos meses, que uno, por ejemplo, el de los jubilados, que bueno, tenemos varias noticias de este índole para el sector que más ha sido golpeado, que son los mayores de 60 a 65 años en el país. ¿Cómo se puede explicar que, por ejemplo, leyendo y repasando lo que dice el presidente
el estudio que hicieron ustedes y que presentaron el último fin de semana en otro domingo de datos, digo, haya frases como lo que tiene que ver con el cambio climático, que incluso seguramente esta noche en el discurso que Javier Milei habla de la Agenda 2030, ustedes preguntaban, por ejemplo, el cambio climático es un invento del socialismo y eso tiene un desacuerdo del 71,9%, casi 72%, pero eso a la vez mantiene un acompañamiento del presidente. Digo, ¿cómo se explica que pueda haber cuestiones que son tan caballito de batalla del presidente que no encajen en una sociedad, pero que a la vez se lo siga respaldando? Ahí hay dos puntos claves. Uno es el núcleo duro, que se comunica el presidente principalmente a través de Twitter, en esta batalla cultural que da contra muchos derechos adquiridos en el país y también en contra de la Agenda 2030 y todo lo demás. Es una batalla y es un discurso que va apuntado principalmente a su núcleo duro. No genera cierto rechazo en ciertos simpatizantes, es más, la sociedad está más preocupada en la economía que en otras variables actualmente, ¿no? Sí. Luego va a haber una mejora en la economía, estas cuestiones discursivas, culturales, cambian de importancia. Y por otro lado, tienen más impacto dentro y agigantan aún más, digamos, esta brecha y esta grieta que estamos viviendo de un mileísmo versus antimileísmo. Y hablando, digamos, de esto de la Agenda 2030 y demás, vemos como el mismo director de Parques Nacionales hoy dijo que el cambio climático es un curro, y ahí tenemos, digamos, evidenciando a dónde ellos apuntan, que es un discurso más bien agitador o de movilizar ciertos sectores más duros que comunicarse al 100% de los argentinos. ¿Qué otros datos te parecen importantes de este domingo de datos último para recalcar sobre cómo llegamos a este primer año de gestión? Y otro de los datos claves también en torno a esto es que un 70% de argentinos considera que perdió poder adquisitivo y un 72% de los argentinos considera que su calidad de vida ha bajado en menos de un año. Esto también es muy llamativo cuando tenemos el 45% de aprobación. Es decir, la sociedad y los argentinos no han tenido impacto de reino en el bolsillo o en la microeconomía o en su vida cotidiana a través de las acciones y de la gestión del actual mandatario nacional. Pero hay un 15-20% que, como decimos antes, que es más bien un voto que puede considerarse no propio, medio pendular, que va a esperar y va a estar muy expectante qué sucede el año que viene, a ver qué más teniendo en cuenta que es un año electoral. Y terminando de enfatizarlo, el tema del año electoral, va a ser muy importante cómo se juegan los diferentes roles, la Libertad Avanza, el peronismo, los gobernadores, y también qué hará Juntos por el Cambio en las diferentes provincias que va a presentar contienda electoral. Sí, cómo se dan esas contiendas en el que vienen a ser claves en una Libertad Avanza que técnicamente renueva dos bancas de la última elección legislativa, que es la de que en ese momento asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, el presidente y vicepresidenta de la Nación, así que indudablemente va a crecer. El tema es que ver cuándo y en qué provincias y cómo se comporta en torno a otras fuerzas políticas. Ustedes suelen indagar también a votantes de Sergio Massa en la última elección, digo a ambos y a veces con preguntas comparativas. ¿Cómo está ese sector que hoy parece estar bastante carenciado de representación política? Coincido en lo que decís, totalmente. La oposición está en un momento muy fragmentada, muy dispersa y con muchas más cuestiones internas de la oposición que enfrentar, digamos, al oficialismo, en términos políticos, obviamente. Y acá hay dos temas muy llamativos. Uno es que el 53% de los argentinos el año que viene votaría a alguien para ponerle freno al gobierno de Javier Milei. Perdón, ¿podés repetirnos el porcentaje? Porque medio se perdió ahí. El 53% de los argentinos votaría a alguien para ponerle freno a Javier Milei. Pero lo que más que los dirigentes de la oposición, el 45% tiene imagen positiva de Javier Milei, perdón, el 45% tiene imagen positiva de Kicillof, el 41% de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, vemos que la representación del peronismo kirchnerista no llega a cubrir toda esta heterogeneidad y fragmentación de descontento hacia la gestión nacional.
y vemos como Axel Kicillof es el principal referente con imagen positiva de la oposición, seguido por la expresidenta, pero con techos y pisos electorales muy similares, es decir, su voto de núcleo duro es muy similar a lo que podrían sacar de ir a buscar el voto de los famosos votantes pendulares. Uh-huh. Por lo tanto, vemos como este cansancio de la sociedad a las mismas figuras o a las mismas representaciones, y eso es lo que se tendría que construir, digamos, un gran frente amplio. No quiero favorarle el concepto de los uruguayos, no, de su partido, pero lo que está buscando la sociedad es eso, una gran conformación de un frente amplio opositor, porque hay un gran desacuerdo y un gran desalineamiento, principalmente en las cuestiones discursivas o culturales, que principalmente se van a plantear en el Congreso, como por ejemplo el tema de las empresas públicas, el tema de muchos derechos adquiridos, que serán obviamente tema a cubrir a partir de este año legislativo del que viene, y principalmente en 2026, que seguramente la Libertad Avanza tendrá mucho más representante de lo que tiene ahora. Sí, sí, tal cual. En ese sentido pensaba recién, digo, la figura de Kicillof como la de mayor, con esta salvedad, ¿no?, del techo y del piso, imagen positiva, pero uno entiende que no puede ser, que no va a ser candidato el año que viene siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No creo que buscará ser diputado o senador por esa misma provincia. No, claro, seguramente que no, pero pensando como una de las figuras más fuertes, hay que ver en la figura de Cristina Fernández que jugará el año que viene. Eso será una figura no solamente reordenadora de la oposición, sino también del mismo oficialismo, va a reordenarlo, porque una cosa es que no juegue, otra cosa es que juegue, y ahí va a ver que se conforma también del oficialismo, si termina de transparentarse e institucionalizarse esta alianza que existe tácita entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, principalmente el PRO y ciertos actores de la Unión Cívica Radical, o qué pasa también Juntos por el Cambio, si la Unión Cívica Radical qué va a hacer, si va a jugar, si se va a separar. Es toda una incógnita, y que también sabemos que el año que viene va a haber un nuevo formato electoral con boleta única a nivel nacional. Y aquí hay dos temas. Uno es la importancia que van a tener los gobernadores, porque por más que sea nacional, son de distritos provinciales de elecciones, Sí. y los gobernadores son muy fuertes, como por ejemplo la provincia de Córdoba, Salta, toda la Patagonia, donde van a hacer el balance en el Congreso a partir del 2026. Y también qué sucederá en provincia de Buenos Aires, que muy probablemente desdoblen elecciones, o sea que ellos tienen elecciones de Legislativas, senadores, claro. exactamente, y intermedios. Sí, tienen intermedios, es verdad, ese dato. Boleta única, no te voy a preguntar por eso, pero ya que lo nombraste, ¿tienen alguna medición hecha en torno a lo que va a significar el año que viene, la gente frente a ese sistema? Digo, pues en Córdoba estamos acostumbrados, aunque es otra boleta, es diferente la boleta con la que vamos a votar el año que viene. Y uno siente que estamos cerca de la elección si tenemos que cambiar un sistema bastante histórico como el de las papeletas. ¿Cómo está la sociedad frente a eso? ¿Hay alguna medición en ese sentido? Tenemos varios estudios, varias veces que hemos analizado este tema. La sociedad en un 60-75% estaba de acuerdo con este cambio a boleta única. Ahora el tema es cómo se va a votar a nivel país. Incluso en Córdoba hay casi un 8-10% de votos que se pierden. Sí. Eso, y en provincias que va a ser la primera que se implemente, realmente va a ser interesante cómo jueguen, y ahí creo que va a ser necesaria la pedagogía de diferentes actores, principalmente el gobierno nacional, que no sé si realmente va a querer hacer una pedagogía de esto, hay que ser sinceros, Sí, pero va a ser interesante cómo se comporta a nivel nacional esta nueva metodología, que es un adelanto obviamente en la forma de democratizar en cierto sentido las elecciones. Prometo que son las últimas. Lo dijiste lo dijiste al pasar en cuanto a salud pública y a educación pública. Pienso también, nosotros ayer estábamos hablando, bueno, con el secretario académico de nuestra universidad sobre lo que se dijo de estudiantes extranjeros. Digo, fueron dos temas que también se tocaron acá, pero que son transversales a esta gestión y a los manejos y las declaraciones. ¿Qué números en puntual sobre eso deja? Ahí, bueno, sobre el tema de universidad, sí, salud pública y educación pública.
Uno también hicimos una pregunta si usted cree que hay mejor educación o mejor salud que hace un año. También muy similar a los números de calidad de vida, un 67% dice que hay menor calidad de educación y un 65% menor salud. Han habido recortes muy importantes. Y otra de las cuestiones que también medimos es el nivel de confianza en instituciones. Sigue estando en el top 1 el nivel de confianza en las universidades públicas. Más del 75% de los argentinos tiene confianza en las instituciones y un 63% a la salud pública, en la cual entonces vemos cómo estos dos derechos tan vinculados y tan vinculantes para la sociedad no pierden pisada, a pesar de cierta batalla cultural que se está dando de parte del mismo gobierno nacional, y por parte de la sociedad todavía lo pondera como algo muy necesario y muy clave. Pero bueno, será cuestión de ver cuáles son las medidas que se toman. Sabemos que lo que sucedió con el tema de la salud y principalmente de las universidades, hay ciertas fake news o ciertas cuestiones de generar cierto discurso, de nuevo, hacia el núcleo duro del judaísmo, y también de la salud, más allá de los extranjeros, me preocupa más el tema de la salud hacia los jubilados, el recorte de los medicamentos y este sistema burocrático que, en vez de agilizar, complica la vida de este sector. Sí, sí, totalmente. Consulta que no tiene que ver con esto, pero para saber si lo están indagando, sobre la gestión provincial de Martín Zarzora, que también va a cumplir un año en pocas horas. ¿Alguna medición al respecto? ¿Cómo está en torno a los cordobeses y demás? Porque hace algún tiempo se escuchaba, ¿no?, como había cordobeses acompañando a Milei, acompañando a Zarzora, también fluctuante en ese sentido. ¿Cómo está llegando este año de gestión? Hace una medición. Ay, ¿lo perdimos? Facundo, ¿te tenemos por ahí? Facundo, ¿nos escuchás? Bueno, me parece que lo hemos perdido y lo vamos a... Ah, ahí está. Facundo, ¿nos escuchás? Sí. Hola, hola. Se cortó justo cuando empezaste a responder, así que necesitaríamos que vuelvas a respondernos sobre la gestión provincial. Sí, que hicimos una encuesta a nivel nacional de todos los gobernadores con una muestra contundente, y que todos los gobernadores en su distrito tienen mejor aprobación de gestión que el presidente. Y situándonos en la provincia de Córdoba, Martín Zarzora tenía 55% de aprobación contra un 51% de aprobación del presidente. Entonces vemos cómo hay un voto compartido, más que un voto, una simpatía muy cercana entre el votante de Milei y el votante de Zarzora, que obviamente es evidente cuando se hacen los diferentes cruces, pero hay cierta sintonía nuevamente de este votante pendular que puede ir cambiando de elección en elección, principalmente en Córdoba, que tenemos elecciones desdobladas. Sí, tal cual. Bueno, gracias por este análisis, por este informe, que titularon Un año de polarización total. ¿El 2025 va en ese sentido, crees? Yo creo que se va a gigantar aún más. La grieta tiende a eso, principalmente los discursos, la utilización de las diferentes herramientas digitales está tendiendo hacia una mayor polarización y un mayor aumento de la intolerancia, que los canales institucionales se están debilitando, que anteriormente eran claves para que esto no suceda, pero actualmente vemos que hay un declive y hay un descenso en la credibilidad de las instituciones y hay un aumento de los discursos más violentos. Facundo, gracias por el tiempo y por el análisis. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Bueno, ahí estaba Facundo Londero, que es integrante de Suban en Córdoba, esta consultora que, bueno, tiene trabajos en conjunto, incluso con el observatorio en nuestra uni que se ha abierto hace muy poquito, y que siempre están predispuestos a charlar con este programa, tanto Gustavo, que ahora está de viaje, Gustavo Córdoba, ¿no?, en el exterior, como en este caso Facundo Londero, que forma parte de su equipo, con datos interesantísimos del último domingo, de esto que denominan Domingo de Datos. Ha sido en el ámbito de toda la República Argentina, los resultados que hablábamos recién.
fue para una población mayor a 16 años. Se realizó entre el 20 y el 21 de noviembre, es decir, hace muy poquito, con una confianza de más o menos 2.31 y un nivel de confianza del 95%. La verdad que siempre son interesantes los datos que arroja. Me quedo con esto que también charlábamos en el arranque. Una polarización total a un año del gobierno de Javier Milei, un desacuerdo en algunos postulados que da el gobierno con números bastante altos en desacuerdo. Digo, si hablamos de cambio climático, si hablamos de agenda de género, si hablamos del rol del Estado, de quién paga los costos del ajuste, pero también un acompañamiento en esta parte a la imagen de Javier Milei. Simplemente para repasarlo, el nivel de aprobación al gobierno nacional está en el 47,3% y un 52,7% que lo desaprueba. Ahora bien, la imagen de Javier Milei está en el 46%, creciendo en torno a lo que había sido el 40 de octubre. Digo, en abril estaba en el 47%, bajó poco a poco durante los meses, llegó en octubre al 40,3% y hoy está en el 46,6%, la misma imagen que tenía en mayo de este año el presidente Javier Milei. Estamos hablando de imagen positiva. La negativa, que estaba en el 58% en octubre, ahora está en el 52%. Bueno, algunos datos que compartíamos en un análisis más extenso con Facundo Londero de la consultora Suban Córdoba y Asociados.